Muy buenas tardes, chicos de Educación a Distancia. Vamos con el segundo video de esta materia, lenguajes de interfaz, en el cual pues es continuación del video anterior, en el cual hablábamos los lenguajes de programación, específicamente del lenguaje ensamblador. Y bueno, como mencionábamos, el lenguaje ensamblador forma parte de los lenguajes de bajo nivel y su característica principal es que están realizados y diseñados para una arquitectura determinada. Entonces, para ello es esencial hablar de lo que conocemos como el CPU, ¿sí? O procesador. Entonces, nada más que jale esto. Y bueno, vamos a hablar. Dice, el procesador es el cerebro del ordenador encargado de codificar y ejecutar las instrucciones de los programas cargados en memoria principal. Ya estamos hablando de una arquitectura específica de las computadoras. Ustedes ya llevaron esa materia, arquitectura de las computadoras, donde vieron los componentes de hardware, ¿sí? En un sistema de cómputo. Dice, coordinar y controlar el resto de los componentes que forman el ordenador y aquellos periféricos que se conectan a él. ¿Como qué periféricos? El teclado, el mouse, el CD-ROM, el disco duro, esos son periféricos que se conectan al CPU. Físicamente es un circuito integrado o chip formado por millones de transistores construidos sobre una oblea de silicio. Suelen tener forma cuadrada o rectangular y van colocados sobre un elemento de la placa base denominado zócalo. También se le conoce como CPU. Vamos a ver una imagen de lo que es esta tarjeta de lo que nos habla el material. Vemos aquí esta imagen en donde estos pastillitas de silicio viene siendo el CPU. En la que tenemos aquí en pantalla, bueno, aquí nos hablan del 8088, del 8086, del Pentium, de la 286, 386, son dependiendo del modelo de computadora que estemos hablando. Entonces este circuito con estas patitas que tienen estas pastillitas que se conectan a la tarjeta principal, que viene siendo esta verde que ven aquí en pantalla, ¿sí? Con una serie de circuitos, y es lo que nos mencionaba el material. Bueno, me regreso al material. Ahí está. Entonces, el procesador, ¿cómo se conforma? Dice, llamamos arquitectura interna la parte que conforma ese chip que veíamos en la imagen. ¿Cómo se compone esa pastillita? Bueno, se compone de los siguientes elementos: una memoria principal, una unidad de aritmética lógica que se llama LU, una unidad de control y las unidades de entrada y salida. Entonces todo esto es lo que controla el CPU. Si una computadora no tuviera este procesador, pues simplemente no existiría la computadora, simplemente no tenemos nada, ¿sí? Entonces por eso se le llama el cerebro de la computadora, viene siendo el procesador, esa pastillita de silicio que veíamos en pantalla. Entonces no hay que olvidar que se conforma de estas cuatro principales unidades. Bien, la unidad de control busca las instrucciones en memoria principal y las pasa al decodificador para ejecutarlas. El decodificador de instrucciones interpreta y ejecuta las instrucciones. Unidad aritmético-lógica, también llamado coprocesador matemático, se encarga de realizar las operaciones aritméticas básicas como suma, resta, etc., ¿no? Y las operaciones lógicas con el AND, el OR, el NOT, etc. Unidad como flotantes, como el FPU, realiza las operaciones de coma flotante para los números reales, ¿sí? Entonces, en la aritmética lógica hacemos operaciones con números enteros y en la de flotante con los números reales, es decir, con puntos decimales. Bien. ¿Qué otros elementos tiene el procesador? Memoria caché, dice, es una memoria volátil que se utiliza para acelerar los accesos al procesador de la memoria principal. Es decir, nosotros cuando abrimos un documento de Word, todo el documento se carga en la memoria principal y es lo que visualizamos en la pantalla. Modificamos y le damos forma al documento, y al momento que le damos guardar como, en ese momento va de la memoria principal hacia el disco y es donde lo guarda, ¿no? Entonces en ese momento pasa de la memoria principal a una memoria secundaria que viene siendo el disco. Bien, el bus frontal
también conocido como bus principal o bus de sistema, es el canal que comunica el procesador con la placa base, la que veíamos de color verde en las imágenes. Bien, el bus trasero es el nombre que se daba al canal de comunicación entre el procesador y la memoria caché. Bueno, todos estos componentes a través del tiempo, a través de la historia de las computadoras han ido evolucionando. Nuestro curso se va a enfocar en el modelo 8086, que fue de las primeritas computadoras que salieron, en donde el monitor era todavía monocromático, en donde los discos duros pues eran de poca capacidad, nada que ver con lo que tenemos ahora, pero para efectos de nuestra materia y de su estudio, pues nos vamos a enfocar al procesador 8086. ¿Qué características principales tienen? Bueno, dice, se determina lo bueno y lo malo que es un microprocesador, es decir, sus prestaciones son las siguientes: anchura en los buses de datos. No hay que olvidar que un bus nos sirve como canal donde se transportan los datos, ¿sí? Los bytes. Sí, por ejemplo, aquí escuchamos que el microbús, que el autobús es un medio de transporte. Analógicamente, ya en las computadoras, pues es el medio de transporte donde viajan los bits, donde viajan la información. El tamaño de la memoria caché, la frecuencia de reloj a la que trabaja, frecuencia a la que trabaja el bus, densidad de integración y la fuente de voltaje. Bien, no hay que olvidar que las computadoras entienden el lenguaje binario, ceros y unos, pero realmente esos ceros y unos son impulsos eléctricos, ¿sí? Final de cuentas tiene un voltaje, son frecuencias eléctricas las que se envían, y esas frecuencias eléctricas es representada por el código binario, ceros y unos, que es lo único que entiende la computadora. Bien, vemos en imagen la evolución de los procesadores. Tenemos procesadores Intel, procesadores AMD. Actualmente muchas de las computadoras lab tienen el AMD. Sí, y bueno, aquí vemos una cronología de cómo se fueron dando estos procesadores. Las más actuales, bueno, pasamos desde la 8086 a lo que es Celeron de Intel y a la 8286. Mi primera computadora fue una 8088 de la Acer. Creo que esas ya ni existen, bueno, están para museo. Una actual pues vienen siendo Pentium 3, ¿sí? Entonces es la evolución de los procesadores. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque el lenguaje ensamblador es para manipular una arquitectura específica de este tipo de modelos. Por eso la característica de que no lo podemos utilizar para todas las computadoras. Bien, dentro de la parte principal del procesador está la parte de los registros. ¿Qué son los registros? Dice, los registros internos del procesador se pueden clasificar en 6 tipos diferentes: registros de segmento, registro de propósito general, registro de apuntadores, registro de banderas, registro de puntero de instrucciones, registros de pila. Y todo esto lo podemos manipular internamente con el lenguaje ensamblador. Y bueno, vemos esta imagen donde lo que les acabo de mencionar creo que queda más claro, como está aquí: registro de datos, el AX, con un encabezado, ¿sí? Por eso tenemos el AX se divide en AH, que es el alto y el bajo, y el AL, el BX igual BH, y BL, CX, CH, CL, DX, DH, DL. Tenemos los registros de punteros, el SP, puntero de pila, puntero de base de pila. Ustedes ya también llevaron la materia de estructura de datos, saben lo que es una pila, saben lo que es una cola, ¿sí? Saben los ordenamientos. En una cola imaginemos la formación de personas que se hace al comprar las tortillas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esa fila o esa cola? El primero que llega es el primero en ser atendido por el despachador de las tortillas, ¿sí? El último que llega pues es el último que va a ser atendido. Entonces, ¿qué significa? Que el primero en llegar, primero en salir. Entonces, tiene el mismo funcionamiento las computadoras. Conforme van llegando los datos, el primero que llega es el primero en procesarse. Entonces, todo eso se maneja a través de pilas, a través de punteros de pila, registros de índice,
etcétera. El registro de estado del procesador es en el PSW. El registro de segmento está el CS, DS, ES, SS. Bien, para efectos del lenguaje ensamblador, es importante conocer la estructura de cómo se elabora un programa en este lenguaje. Y vemos aquí la estructura de un programa en ensamblador. Tenemos este apartado donde dice 2, segmento de EOS. Es muy importante mencionar que el lenguaje ensamblador interactúa mucho con el sistema operativo. El sistema operativo nos permite precisamente esa comunicación entre el usuario con la máquina. ¿Sí? Entonces hay muchas interrupciones, hay muchos comandos del MC2 que se utiliza en el lenguaje ensamblador. Hoy en día nos preguntaremos, bueno, ¿el DOS o el sistema operativo MC2 se sigue utilizando? La respuesta es que sí. Si ustedes compran una computadora ahorita, viene integrado el DOS. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, yo nunca lo utilizo. Pues utilizan una versión gráfica. Lo que ustedes conocen como Windows viene siendo el MC2 de manera gráfica. Antes de que existiera Windows, a mí todavía me tocó el DOS. Todas las instrucciones las escribíamos a través del teclado, el copiar, el borrar, el escribir. Entonces le damos vía teclado, vía consola, una instrucción. Hoy en día ustedes la tienen más fácil porque con un clip en el Windows pues copian, pegan, mueven un archivo de un lugar a otro. Entonces pues ahora sí que la sucesión del DOS viene siendo el Windows como tal. Hoy en día lo conocemos, y tanto el DOS como el Windows pues son de Microsoft. Entonces tenemos un apartado de DOSSEC, segmento de DOS, para incluir comandos del sistema operativo. Tenemos el punto model small, que es para el modo de creación del ejecutable. Small significa pequeño. Si vamos a hacer un código grande, entonces sería punto model large, ¿sí? El otro apartado es el punto stack, que es la definición de la pila. El punto data es donde vamos a definir qué tipo de datos vamos a manejar. Y el punto code viene a ser la parte o la sección donde vamos a meter todas nuestras instrucciones, ¿sí? Y por default va el mob AX @data, el mob ds, AX, que es información del lugar en donde se encuentran los datos. Las instrucciones de programa para mover, las interrupciones. Todo programa en lenguaje ensamblador va a terminar con una interrupción del DOS. En este caso, la más conocida o la que más que se utiliza es la 21H. Y finalmente, el final del archivo. Bien, ¿cómo funciona esto del lenguaje ensamblador? Pasos para crear un programa ejecutable. Primeramente, tenemos que crear el código fuente, ya sea en un archivo de texto o ya sea en un editor específico para crear estas instrucciones. Y posteriormente, bueno, darle el nombre del archivo, compilarlo, ¿sí? A esto se le conoce como linkeo del fuente. Vamos a compilarlo. El compilador va a verificar que no tenga errores ese código. Y una vez que no detecta ningún error, se crea un archivo ejecutable. Entonces, cuando tú ejecutas tu programa en ensamblador, realmente no ejecutas el fuente, sino ejecutas un archivo .exe. Entonces, estos son los pasos para crear el ejecutable. Bien, pues con esto terminamos este segundo video, muchachos. Vamos a seguir haciendo más videos. En los que siguen, pues ya vamos a ver cómo utilizar el compilador para lenguaje ensamblador. Pues muchas gracias, que estén muy bien.